complejo, las preguntas, sí, las que se plantean luego, hace la complejidad de ello, ¿correcto? Muy bien, chicos. A ver, veamos qué hemos preparado para ustedes, ¿sí? A ver, muy bien, ¿sí? Ahí tenemos un texto, ¿sí? A ver, ¿podría leer, por favor, María Fernanda? Sí, profe. Actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo, al progreso. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa. Para ser más débil, todo lo dicho en líneas superiores se tendría que trabajar desde una perspectiva cogitante. Además, hay que construir un nuevo hombre, aunque eso va a costar mucho tiempo. Pero ahí está el cambio para volcarnos a conductas conscientes y todo ello está en la educación, pero no en la que tenemos, sino en la recaudación. Muy bien, gracias María Fernanda. Sí, a ver, acabamos de leer todos también acompañando con la vista. Ahora quiero que me pregunten, quiero que me respondan por favor a la pregunta siguiente. Voy a llamar por nombre, ¿sí? Por nombre, ¿sí? Eh, a ver Fran Fran Yacit, ¿sí? A ver, dígame, ¿cuál es el problema que podemos evidenciar en el texto? A ver, ¿cuál sería el problema, hijo? Que básicamente la sociedad, así con los, ¿cómo explicarlo? A ver, ¿Cómo explicarlo? Con ¿cómo los lo... suplementos que tenemos, los suplementos limitados, como el agua, por ejemplo, los consumimos sin pensar inconscientemente hasta que se terminan. Ya, hay una idea Con del lo cual, compañero, ¿sí? Entonces, gracias, Fran. A ver, Enzo, a ver, dígame, Enzo, ¿cuál es el problema que podemos evidenciar en el texto? A ver. Un problema que el hombre de ahora está muy, ¿cómo podemos decir? No está, a ver, no es consciente de lo que hace y queremos cambiarlo, pero dice que va a ser muy difícil. Muy bien, Enzo. Por ahí va la idea. A ver, a ver, otra participación. A ver, Hilary, ¿cuál sería la solución frente al problema que podemos evidenciar en el texto? A ver, ¿cuál es la posible solución que usted ha podido identificar en el texto? Hilary. A ver, Diana. Diana, ¿se encuentra ahí, Diana? Sí. A ver, hija, ¿cuál es la posible solución que usted ha podido identificar en el texto? A ver, ¿le escucho? La reeducación. Ya, hay una idea ahí. Y por último, vamos a preguntar lo mismo. A ver, Sebastián Matos, ¿cuál es la posible solución que usted puede evidenciar en el texto? A ver. La explotación. ¿Cuál, Matos? La explotación, bueno, yo en este momento lo estoy leyendo, porque recién entró. Ya. A ver, María Fernanda, para ti, ¿cuál es la posible solución que podemos identificar en el texto?
la educación, ya que el hombre dice ahí que vive en el consumismo. Y la educación puede cambiar su conducta y volverlo más innovador, y que valore las cosas. Ya, muy bien, a ver. Ya, muy bien. Aló, ¿me escuchan? Por favor, confírmenme, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ya, a ver, ¿cuál es el problema y cuál es la posible solución que encontramos en este texto? Atentos, ¿sí? Todos han atinado, claro, la forma como lo han podido entender, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos hemos convertido en una sociedad consumista, es decir, una sociedad sin reflexión, sin pensamiento crítico, ¿correcto? Y simplemente satisfacemos nuestra necesidad consumiendo lo que el mercado nos propone, ¿correcto? Entonces, ese es el problema que podemos evidenciar, que somos una sociedad sin pensamiento crítico, somos una sociedad inconsciente, entonces por eso es una sociedad de consumo, ¿correcto? ¿Y cuál es la posible solución? Muy bien, la posible solución nos dice acá el texto que lo único que nos queda es transformarnos en personas cogitantes a través de la reeducación. Por eso dice, no la educación que tenemos, porque parece que la educación que recibimos ahora realmente no nos sirve para nada, según el texto, ¿correcto? Sino la reeducación, que es diferente a la educación, ¿correcto? Muy bien, a ver, este texto, si lo hemos podido comprender este texto, entonces ya está comprendido la clase. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es el texto expositivo, ¿sí? Con la estructura problema, solución. O también puede presentar primero la solución y después el problema. Entonces, en ese caso no hay ningún detalle e inconveniente. Muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí se entendió? Por favor, confírmame. Chicos, confírmenme. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. muy bien. Vamos recordando entonces qué entendemos por los textos expositivos. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, pero ahora estamos frente a otra estructura, ¿correcto? ¿Qué son los textos expositivos? Dice, tienen como propósito informar sobre diversos temas. Exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. Hemos dicho que los textos expositivos son aquellos que nos informan de forma fidedigna, clara, objetiva, una información, ¿correcto? Conozcamos las características o recordemos, en otras palabras, ¿cierto? Son formales. Muy bien. Formales. Utiliza un lenguaje objetivo y preciso. Eso lo habíamos visto, ¿por qué? Porque en el momento que nos transmite la información, utiliza palabras donde no son palabras literarias, sino son palabras o lenguaje objetivo, real, referencial, contundente. Otra característica, presente en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías, biografías. Los textos expositivos, ¿sí?, siempre van a estar presentes en los manuales, en los folletos. ¿Por qué? Tú te preguntarás por qué. ¿Por qué no puede estar en una obra literaria? Porque la obra literaria es subjetiva, mientras que los textos expositivos son objetivos, es decir, la información que nos brindan los folletos, las biografías, tiene que ver con lo real, con lo que es en el mundo real. Siguiente, predominan descripción de hechos y objetivos. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que nos va a describir o explicar son hechos reales, ¿correcto? Sigamos con la siguiente característica. No emite opiniones personales sobre el tema. Es un punto importante.
si el texto observáramos o percibiéramos que en el texto expositivo hay una opinión personal, entonces esa opinión personal se transformaría ya en un texto argumentativo, cosa que no es en el texto expositivo, porque en el texto expositivo es algo real, contundente, lo que está pasando en el mundo real. Y también en artículos científicos, informes de investigación y mapas. Muy bien. Siempre les he dicho que los textos expositivos son aquellos que se rige a lo que se ha comprobado, se rige aquello a lo que se ha demostrado. Por lo tanto, estos textos expositivos tienen que ver con los artículos y los temas científicos. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es un texto expositivo de problema-solución? A ver, lea por favor la definición. Cancio, lea por favor. En este tipo de textos se expone un tema, un acontecimiento o se plantea un problema con su posible o posibles soluciones. Ejemplo, el ejemplo, Linda. Ejemplo, la venoclisis es un procedimiento médico usado cuando las personas se encuentran deshidratadas, tienen la función de introducir líquidos al cuerpo. También es usado para las personas intoxicadas, ya sea por enfermedad o por algún tipo de adicción o ingestión accidental de químicos. El procedimiento de la venoclisis es introducir una aguja en una vena que introduce líquidos, sueros e incluso medicinas directamente al sistema sanguíneo. Muy bien, hija. Buena lectura, gracias. A ver, atentos, ¿sí? Como ya nos había compartido la información, Linda, el texto expositivo con la estructura problema-solución no es más que aquel texto, dice, que presenta un tema o un acontecimiento o un problema. Sabemos que un problema es aquello que dificulta algo, ¿correcto? Atentos, por favor, a la idea, porque de repente en la hoja de trabajo te digo, a ver, susténtame por qué es un problema. Entonces, el problema es un fenómeno que aparece y dificulta el trayectorio de la normalidad. Entonces, yo tengo que darme cuenta que en el texto, si hay un problema que está dificultando, entonces, o está poniendo trabas, o plantea algo imposible para desarrollar, ese es un problema. Y sabemos que las posibles soluciones, como su misma palabra lo dice, solución, es la alternativa que responde a ese problema, ¿correcto? A ver, quisiera pedirles, por favor, que me digan cuál es el problema en este texto. A ver, cualquiera puede participar. ¿Cuál sería? ¿El tema? A ver, ¿cuál es el problema? La deshidratación. A ver, Nicolás. Las La personas intoxicadas. deshidratación, las personas, cuando una persona se encuentra deshidratada o así. Ya, Nicolás nos dice que uno de los problemas es la deshidratación. ¿Por qué, Nicolás? A ver, ¿hay sentido en lo que dice Nicolás? Explícame. Creo que porque en sí la solución en sí es todo lo que te está diciendo después, ¿no? Porque aquí es usado cuando las personas se encuentran deshidratadas. Ese es el problema y la solución es todo. Ese es la venoclisis y esas cosas que se usan para cuando te conectan y esas cosas, ¿no? Ya, muy bien. Sí, hay una idea ahí por ahí, sentido. Dice, la venoclisis es un procedimiento médico usado cuando las personas se encuentran deshidratadas. Entonces, ¿cuál es el problema?
La deshidratación, ¿correcto? ¿Qué más? También, ¿qué es? La intoxicación, mira, ¿sí? Entonces, tengo varios problemas, ¿eh? Tengo varios problemas. La intoxicación Profesor, es también los tipos de adicción o ingestión ya, accidental de también químicos. hay otro problema, la ingestión, ¿correcto? Entonces, ¿y cuál sería la posible solución? A ver, ¿cuál es la posible solución? La venoclisis. La venoclisis, que es, ¿no? El procedimiento de inyectar, ¿no? Algún suero, algún líquido para poder aliviar a la persona que está deshidratada o intoxicada, ¿correcto? Miren, este texto, sus problemas están distribuidos, ¿correcto? Quiero que estén atentos a ello. El problema que presenta en este texto no solamente está en la parte superior, ni en la parte inferior, sino presenta distribuido el problema. Eso hay que estar atentos, ¿sí? Y la posible solución, ¿correcto? Puede iniciar o como también puede estar al final, ¿sí? Muy bien. Veamos algo más. Característica del texto expositivo. A ver, atentos, ¿sí? Característica del texto expositivo de problema-solución, ¿sí? A ver, atentos, por favor. Dice, este tipo de texto se caracteriza por presentar uno o varios problemas, lo que acabamos de ver en el ejemplo, ¿sí? Va a presentar uno o varios problemas y posteriormente el planteamiento de sus posibles soluciones. Tiene un componente secuencial y causal que puede ser parte del propio problema o de su solución. Entonces, esta característica es importante porque en este tipo de texto podemos no solamente presentar, ver, visualizar un solo problema, sino varios problemas con varias soluciones, ¿correcto? Pero no todos los textos van a ser así, sino puede ser así, ¿correcto? Punto 2. Puede haber un vínculo causal roto por el problema y restaurado por la solución, o bien la solución puede implicar el bloqueo de la causa de un problema. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que el problema y la solución no van a estar aislados, sino van a estar vinculados por un conector, nada más, ¿sí? Eso es muy importante, que cuando estamos leyendo un texto, este texto siempre está relacionado por conectores. Estos conectores nos van a llevar o van a relacionar el problema con la solución, ¿correcto? Entonces, no hay mucho que explicar ahí, pero sí hay mucho que recordar sobre la relación y los conectores que hemos estudiado bien. Punto 3. En este texto de textos, ¿sí? En este tipo de textos, las palabras clave son el problema es, la pregunta central es, la solución es, la respuesta es, una dificultad es. Muy bien. A ver, por favor, quiero que presten atención a estas palabras claves, porque estas palabras claves nos va a permitir a nosotros identificar lo que es el problema. Si me está mencionando, hay una dificultad, entonces ese es el problema. Si me está mencionando, la respuesta es, entonces esa es la solución, ¿correcto? No siempre lo vamos a encontrar con la palabra problema. No siempre lo vamos a encontrar con la palabra solución, sino lo podemos encontrar con la palabra también respuesta. Es una respuesta A. Ah, ya, por acá está la posible solución. O también podemos encontrar, hay una dificultad. Ah, por acá está el problema, ¿correcto? O no solamente con estos términos de dificultad o problema, sino también el autor puede utilizar una frase. Esta frase puede estar centrada en darnos a conocer el problema, ¿correcto? De una forma indirecta. Nosotros tenemos que descubrir ese detalle. Muy bien. A ver, avancemos, ¿sí? Avancemos. El texto expositivo de problema-solución, lo que acabo de explicar, ¿sí? Lo vamos a esquematizar, vamos a recordar algo de ello y vamos a resumir en ello también, ¿correcto? Dice,
El texto expositivo, problema-solución, sí expone un problema. ¿Qué es el problema? La dificultad, ¿sí? La dificultad, el impedimento, el fenómeno que aparece ahí. Y frente a ese problema tenemos que distintos tipos de soluciones, ¿correcto? Uno, distintos tipos de soluciones. Ojo, que no solamente puede haber una sola solución, sino puede haber 2, 3 soluciones. Se elige la que se considera más eficaz para resolverlo, ¿sí? Atentos. El texto nos puede dar 2, 3 soluciones, ¿ah? Pero nosotros de repente en la pregunta, una pregunta del texto te puede plantear ahí cuál es una solución más dable. Entonces usted tiene que saber identificar. Se realiza una conclusión del tema dejando claro el porqué del problema y la solución. Sabemos que dentro de los textos expositivos tienen su estructura: introducción, desarrollo y conclusión. A ver, veamos un ejemplo, sí, por favor, un ejemplo más, y vayamos entendiendo la teoría con la práctica, ¿correcto? A ver, Nicolás, lea por favor el ejemplo. Nicolás Capurro. Profesor. Está. Nicolás, lea por favor. No, es que no sé por qué solo podía ver su rostro. Que ahí está ya. Ahí está, ¿no? El retraso en los proyectos de construcción es algo muy común, lo que además de la pérdida de tiempo, involucra un aumento en el costo presupuestado. Una de las principales causas de esta situación es la persona o grupo de personas encargadas de llevar a cabo la administración de este tipo de proyectos. Carecen de información académica necesaria para realizar las acciones que pueden mitigar el retraso. La capacitación en administración de proyectos para los ingenieros o arquitectos encargados de una obra es necesaria. Existen instituciones reconocidas a nivel mundial que ofrecen certificación para un administrador de proyectos y que requieren, además de experiencia, los conocimientos necesarios en las técnicas de manejo de los mismos. Muy bien, gracias Nicolás. Muchas gracias. Sí, a ver, sí. Preguntaré ahora que ya hemos tenido un poco más de teoría, creo que las ideas van aclarándose, ¿correcto? A ver, Álvaro Moreno. A ver, Álvaro Moreno, dígame cuál es el problema, la dificultad que podemos encontrar, ¿sí? En el texto. A ver, hijo, te escucho. ¿Yo otra vez, profesor? Álvaro Moreno, Álvaro Y Moreno. a veces los proyectos en construcción se retrasan. Ya. Ya, Álvaro. Muy bien. A ver. Farid. Farid, ¿cuál es el problema del texto? Por favor, a ver. Te escucho, Farid. Profesor, ¿puedo responder yo? A ver, un momento, Linda. A ver, Kiara. Kiara, ¿cuál es el problema que podemos identificar en el texto? Profesor, ¿sería el retraso de las El personas? retraso de los proyectos de construcción. Ya, ya. Muy bien. Profesor, Muy bien. también dije. Farid, estaba hablando hace un momento. A ver, te escucho, Farid. Sí, eso iba a decir, profesor, el retraso de las personas. El retraso de las personas. A Por la ver, capacitación. ya, gracias, hijo, muy bien. A ver, ¿y cuál sería la posible solución? A ver, Linda, coméntame cuál sería la posible solución. La solución sería que los que hacen el proyecto
reciban la formación académica que necesitan para realizar aquellos proyectos, ¿no? Que son de obra para construir y eso. Ya, muy bien, Linda. Gracias, gracias, hija. Muy bien, muy bien. Me parece que este tema es dable hasta el momento. Luego, cuando entremos a las preguntas, ustedes saben que aparte de ello van a venir más preguntas, ¿correcto? Pero quería darles a conocer, ¿por qué? Porque luego esto nos va a servir más adelante cuando entremos a los temas más complejos. Entonces, el problema tenemos el retraso de proyectos de construcción, ¿correcto? ¿Sí? La mala administración, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto son los problemas que podemos identificar en el texto. El retraso en los proyectos de construcción, la mala administración, etcétera, ¿correcto? Y la posible solución nos da que está en la capacitación ¿de qué? Del personal, en la capacitación de administrar estos proyectos. Es decir, que el personal reciba, como dijo Linda, ¿sí? Que reciba una formación académica, técnica, intelectual, para que este retraso de proyectos no se dé, ¿correcto? Entonces ahí vemos problema, solución. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Por favor, confírmenme. ¿Todo va quedando claro? Sí. Sí, profesor, sí, todo bien. Muy bien. A ver, veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo sencillo. A ver, ¿sí? A ver, lea Sebastián Matos, por favor, lea. La depresión es un problema mundial y afecta a todos los sectores sociales. Se caracteriza por una extraña situación anímica, que puede ir de la melancolía máxima a una euforia sin razón. Los psiquiatras recomiendan el uso de psicotrópicos para el tratamiento de esta enfermedad, que puede llegar a ser crónica. Muy bien, gracias, hijo. Rápidamente, a ver, ¿cuál es el problema? Ya lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Todos. La depresión, la depresión. La depresión Muy bien, en todos los sectores sociales. muy bien, muy bien. La solución que se evidencia, ¿cuál es la solución? Se recomienda El uso de psicotrópicos para el psicotrópicos. tratamiento de la enfermedad. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ya agarramos la onda ya. Ahora viene otra pregunta que se va a hacer más compleja. ¿Qué otras soluciones plantea usted? A ver, ¿qué otra solución plantearía usted? Levantarle el ánimo a la persona. A ver, Linda, ¿cuál sería? Levantarle el ánimo a la persona. Levantar, ya, hay una idea por ahí. Muy O bien. sea, que podemos motivarlo a la persona y verle que hay muchas cosas. La depresión no se puede cosas. curar así, lindo, la verdad. Muchas No, no es cosas. algo que se pueda con hablar, no se cura la depresión. Normalmente se dicta pastillas No, o... cuando la Claro. persona se da cuenta que tiene gente que la apoya, la depresión se va yendo poco a poco. Ya, ya, a ver, podemos visualizar ideas por ahí, por eso dije, ¿qué otras soluciones plantea usted? Ya, a ver, sabemos que la depresión es una enfermedad eminentemente psicológica, que el tratamiento se da así, como dice Capurro, ¿sí? A través ya de un tratamiento, implica los fármacos en eso. Pero la depresión en sí es una profunda tristeza. Esta profunda tristeza hace que el estado anímico, el alma, el espíritu, se introvierta, ¿sí? Y no quiera ver el mundo exterior. Pero aparte de ello, la palabra implica, como decía Linda, motivándolo, sería algo importante, pero tal vez no lo cure, pero sería una posible, por eso es posible, no es cura, ¿correcto? Es un camino a llegar a ello, ¿sí? A ver, ¿cuál es tu postura crítica frente a ello? A ver, ¿quién me comenta algo? A ver.
A ver, ¿cuál es la postura crítica que podríamos plantear al texto? Recuerden que la postura crítica tiene que ver que si a ti te parece bien, si a ti te parece mal, tu opinión, tu comentario. Está bien usar los psicotrópicos, porque si la persona está mal, o sea, está deprimida, no puedes ayudarlo, pero si la persona está normal y sí puede oír porque no está triste, con ayuda de los psicotrópicos está bien, porque lo puedes ayudar, ahí sí le puedes hablar, ahí no está tan triste como está normalmente, por eso sí está bien el uso de esos psicotrópicos. Ya, muy bien, buena participación, Nicolás. Voy a anotar tu nombre. En realidad también ¿Sí? la A ver, depresión puede... Sebastián, te escucho, La vamos. depresión en sí no es una enfermedad. Eh, yo creo que es una emoción pasajera que experimentamos cualquier tipo de persona, ya sea adulta, ya sea joven o ya sea en la niñez poco. Pero yo creo que es pasajera y que se puede solucionar, se puede tratar y se puede diagnosticar fácil. Ya, para ti, Sebastián, no es una enfermedad, acabas de decir, ¿correcto? Es una emoción pasajera para mí. Ya, para esto. La depresión no puede Profesor, ser, no, hay mucha gente que se suicida por eso, tuvo que ser algo pasajero. Muy bien. A ver, Linda, te escucho. yo creo que la depresión nos afecta a nosotros cuando vivimos un momento impactante, ¿no? Que nos deja algo tristes a veces y también con ayuda de personas tenemos que ir curándonos o pasándolo poco a tiempo, ¿no? Ya, muy bien, Linda, muy bien. Sí, muy bien. A ver, la depresión, hijo, es una enfermedad psicológica, Sebastián. Sí, no es una emoción pasajera, porque una emoción pasajera es algo súbito que te pasa como una alegría intensa y se acabó y se va. En cambio, la depresión es una enfermedad eminentemente psicológica. Es algo mucho más serio que algo pasajero, porque es algo que puede llegar hasta la muerte. Claro, claro que sí, Capurro. Muy bien. No vamos a entrar a discutir sobre la enfermedad en sí, pero sí vamos a discutir nuestras opiniones sobre ello, que me parece importante, y ahí radica, ¿sí? Sabemos que los niveles de comprensión es en los tipos de preguntas que siempre yo les voy a plantear, ¿sí? Está el explícito, el literal, está el inferencial y está el crítico que ahora estamos opinando todos, ¿correcto? Muy bien. A ver, ahí tengo un texto, ¿sí? Atentos. Dice, una de las preocupaciones más frecuentes de la educación secundaria es el fracaso de los alumnos que ingresan a la universidad. Esto se da porque los estudiantes no se hayan preparado para enfrentar el nuevo mundo que se le viene encima, donde no existen los apoderados, las reuniones con los padres, ni menos las suspensiones ni anotaciones. Acá el mundo deberá batírsela solo y también encontrar el equilibrio, sabiendo que ahora goza de libertad, pero esta es una arma de doble filo, pues muchos jóvenes se sienten maravillados al verse sin la supervisión paterna y se enfrascan en situaciones que se alejan de los estudios, convirtiendo la universidad en un lugar de diversión, de fiestas y descontrol, descuidando el tema académico. Esta problemática puede tener remedios si las instituciones de educación superior restringen de forma efectiva el consumo de alcohol y droga dentro de los planteles y si los padres toman conciencia de la realidad universitaria, aconsejando y teniendo parte mucho más activa dentro de este nuevo proceso educativo al que están sus hijos. Muy bien. A ver, María Fernanda, ¿cuál sería el problema? El fracaso de los alumnos cuando ingresan a la universidad. Ya, una de las preocupaciones más frecuentes de la educación secundaria es el fracaso. Muy bien, el fracaso, correcto. ¿Y cuál sería la posible solución, Enzo? Enzo Pérez, ¿cuál sería la posible solución? Profe. ¿Cuál? No me he ido. A ver. ¿Cuál es la posible solución? Es que la solución que
Que le aconsejen, ¿no? Que no vayan por el mal camino. No, pero ahí en el texto, tú estás pensando a partir de tus ideas, hijo, en el texto, ¿cuál es? Bien, se me va el tiempo, se me va, me queda un minuto. La posible Sorry, profe. solución, a ver, Farid, te escucho, dime, Farid. Farid, te escucho. Profesor, ¿Me escucha? Sí, te escucho, Farid. Ya, sería que restringan la forma y efectiva el consumo de alcohol y drogas dentro de los planteles. Sí, muy bien, correcto. Sí, muy bien. Y también que los padres de familia tomen conciencia, ¿correcto? Muy bien, nos vemos. Se me cuidan mucho.